La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a leer hasta el verso 4. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos, esa expresión sabemos, quiere decir estamos seguros de lo que vamos a decir. Estamos seguros que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y lo dejamos hasta allí porque si no vamos a salir de aquí, ¿verdad? Es muy dura la palabra de Dios, pero es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pueden tomar sus asientos. Vamos a detenernos. Próximo domingo continuamos más adelante ya con el verso 5 de este mismo capítulo 2. Pablo escribió esta carta en Corintio cerca del año 58 después de Cristo, y es una carta dirigida a los creyentes que vivían en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, que tenía una población aproximada en los tiempos de Pablo de cerca de 1 millón de habitantes. Cerca de 30,000 judíos vivían en la ciudad de Roma. Habían logrado edificar unas 20 sinagogas. Imagínense eso. O sea que aquí en Caracas hay 2 sinagogas. Saquen la cuenta por allí, hermano. La cantidad de creyentes que había en la ciudad de Roma en los tiempos del apóstol Pablo. Los cristianos eran numerosos. No solo judíos que se habían cristianizado, habían aceptado a Jesucristo, ahora profesaban la fe de Jesucristo, sino también gentiles, o sea, ciudadanos romanos y otros extranjeros de otras tierras de entonces habían profesado la fe del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo escribe esta carta, lo hace en medio de una gran controversia. Estaba dividiendo esta discusión a los cristianos, tanto judíos como los gentiles que se habían convertido a Cristo. Muchos judíos, por ejemplo, afirmaban que el primer lugar con respecto a los gentiles les pertenecía a ellos, que ellos estaban aventajados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, por conocer las leyes de Moisés, por practicar los ritos y las costumbres desde el contexto en las sinagogas. Y Pablo señala contundentemente a través de este tratado teológico, como lo es la carta a los romanos, que Dios no es un Dios injusto, que Dios no hace acepción de personas, que Dios es un Dios justo. Lo que es bueno para uno también es bueno para el otro, que Dios no tiene preferidos.
Y Pablo entonces declara que todos, sin excepción, todos son pecadores, así como los gentiles, como los judíos. Ninguno escapa del juicio de Dios. Entonces los judíos no son superiores ante los ojos de Dios en comparación con los gentiles. Y en ese contexto va uno de los tratados teológicos más importantes de la cristiandad. Creo que es rico en temas doctrinales. Por ejemplo, aborda magistralmente el tema de la fe. Si usted quiere saber lo que es la fe, usted estudia el libro de Romanos. La gracia, el pecado, la justicia de Dios, la justificación, la santificación. Temas increíbles condensados en esta maravillosa carta. Yo creo que tiene una categoría más allá de una carta. Creo que es un tratado teológico. Creo que es una gema doctrinal, una base doctrinal importante para la cristiandad de todos los tiempos. Pero vayamos a los versos que acabamos de leer. Sigan conmigo la lectura. Vamos a colocarlos eventualmente en la pantalla para que sigamos el hilo de esta escritura. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Está diciendo, no tenemos excusas ante Dios, somos inexcusables. ¿Qué significa eso? Sin defensa alguna. No tenemos argumento para presentar delante de Dios. No tenemos nada que decir. O sea, Dios nos está tapando la boca. Eres inexcusable. Vuélvete al que está a tu lado y dile, tú no tienes excusas delante de Dios. Quien quiera que seas tú. Bueno, no se lo digas así tan fuerte tampoco, hermano. Pero somos inexcusables. No hay excusas que valgan delante de Dios. Y el apóstol Pablo está enfilando sus baterías, no a cualquier impío por allí de la esquina. Él está hablando a gente que tiene una conciencia moral de lo que es bueno, lo que es malo, que están dando sus primeros pasos en el conocimiento de la verdad, pero entonces están llenos de orgullo ministerial, espiritual, y entonces están creyéndose superiores a otros. Nosotros venimos del linaje de Abraham, así que si cometemos una falta, Dios no nos las va a tomar en cuenta, porque Él sabe que venimos de una casta pura. Somos la generación de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos días? Bueno, falta de que dijeran eso, hermano. Pero estaban escudándose en su tradición, en el conocimiento que tenían de la ley del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo está hablándoles a ellos. Ustedes que aprueban, ustedes que desaprueban, ustedes que juzgan, para ustedes va esta palabra. No les está hablando a los que no tienen la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, los impíos. ¿Qué es un impío, hermano? Un impío es una persona que aprueba lo malo. Aprueba lo malo. Mira que fulano de tal está siendo infiel a su esposa. Bueno, mira, habrá que ver por qué. No sé, la situación de repente no es tan malo, yo creo. Entonces no tiene esa conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Mira que aquella persona está acaparando productos de la cesta básica y la está revendiendo a 5 veces más el precio de lo que debería ser. Bueno, pero eso no es tan malo, porque la crisis y hay que abastecerse, pues. Y él está tratando de sobrevivir en medio de una sociedad tan injusta. Sí, Luis, como dicen por ahí. Eso es pecado, mis hermanos. Pero el impío no tiene la capacidad de decirlo y de entenderlo así. Pero Pablo no está hablando a los impíos, a los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo. No está hablando a los que aprueban y a los que aplauden las cosas malas que la gente hace. Está hablando a los de conciencia con una moral alta, a los que desaprueban el adulterio, los que desaprueban los vicios, los que desaprueban la mentira, los que desaprueban el robo y el hurto, los que desaprueban la calumnia y que juzgan a los demás
porque cometieron algún error, entonces enfilan sus baterías y lo psiquitrillizan y lo crucifican y no dan más crédito a esa persona porque cometió un error. A esos el apóstol Pablo está hablando esta escritura, a todos y a cada uno de nosotros. ¿No le ha pasado a usted en algún momento que usted ve una situación y usted dice, ay, pero esa persona, mira, qué orgullosa se está comportando? No sé, no es humilde en su respuesta. ¿Verdad que esa persona es orgullosa? Pero en el fondo tú te dices, ¿cuántas veces yo mismo no he sido orgulloso? ¿Cuántas veces no he dado una mala respuesta? ¿Cuántas veces he mirado por encima del hombro? ¿Cuántas veces he mirado a la gente como gallina que ve sal, así de medio lado? ¿Cuántas veces hemos sido picados por la serpiente del orgullo y de la vanidad y de la serpiente venenosa del mal? Entonces Pablo está diciendo, te callas la boca. No tienes argumento, no tienes respuesta. Es exactamente lo que le pasó a los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. En Juan capítulo 8, agarraron a una mujer y la sorprendieron en pleno acto de adulterio y estaban listos para apedrearla. Y Jesús estaba escribiendo en la tierra y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra esta mujer. Y todos se dieron cuenta que cuando uno de sus dedos estaba señalando a esta mujer, 3 dedos los estaban señalando a ellos mismos. Entonces de pronto aquella mujer pecadora se convirtió en un espejo para que ellos vieran su propia condición de mal. Y entonces tuvieron que reconocer que no solo había una pecadora, habían muchos pecadores, de lo cual eran ellos mismos. Y entonces Jesús les tapa su boca y sus argumentos y le dice, ustedes no tienen excusa. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. La verdad se llama Cristo. Y Dios está diciendo a través del apóstol Pablo en esta carta que su juicio es a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la lámpara, es la luz de este mundo, mis hermanos. Dios juzga según la verdad, según Jesús. Los jueces humanos, por ejemplo, ellos podrán ser muy justos, muy precisos, muy correctos, pero están propensos. Su juicio muchas veces es limitado a la hora de conocer la verdad de los hechos. A veces se pasa por alto muchos detalles y aquel juicio termina siendo un juicio injusto. Los hombres pueden fallar en decir la verdad y nada más que la verdad, como hacen pedir a los que están ante el jurado. Pero para Dios esto no es un problema, mis hermanos. La verdad de los hechos tuyos y los hechos míos están desnudos ante su divina presencia. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, todo lo que hacemos está bajo la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento la Biblia dice, el Señor está hablando a los hijos de Jerusalén y les dice, yo soy el que escudriña a Jerusalén con una linterna. Imagínense ustedes, una linterna está iluminando, el Señor está diciéndonos, yo tengo una linterna sobre tu vida. Una linterna, no cualquier linterna, una linterna láser. Y está iluminando, está quedando todo al descubierto, todas las evidencias de tu conducta, de tus pensamientos, de tus actitudes, de no tu apariencia, lo que tú sientes en tu corazón cuando ves algo, cuando ves a alguien, lo que se mueve dentro de ti, los pensamientos que recorren tu mente, todo está desnudo, todo está descubierto, todo está en evidencia ante un Dios que no se le escapa nada, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Su juicio está bajo su verdad
verdad bajo la persona de su amado Hijo Jesús. Nosotros podemos descansar en la seguridad de que Dios no se va a equivocar cuando emita un juicio. Él lo hará con responsabilidad porque Él está basado en la verdad. Alabado sea el Señor. Podemos estar seguros de eso, hermano. La verdad de Dios es total, es perfecta, es absoluta. Yo siempre digo, es como la verdad de mi abuela. Mi abuela Lourdes, una gran mujer, cuando nos criaba, que éramos niños, a mí y a mis hermanos, mi mamá, mis padres estaban trabajando. Recuerdo que ella siempre, ella cocinaba espectacular, pero una de las mejores comidas era el dulce de lechosa, hermano. Siempre recuerdo eso en mi infancia y todavía me sigue gustando, hermano. Y entonces cuando llegaba diciembre, eso era un espectáculo, hermano, porque mi abuela hacía una olla grande de dulce de lechosa, porque la costumbre era de regalarle un poquito al vecino, un poquito a la vecina, al familiar, al que viene de visita, y ahí se va yendo todo ese dulce. Entonces mi abuela hacía aquel dulce con aquel papelón, y ese es un rito impresionante. Yo seguía todos y cada uno de sus movimientos, pero como mi abuela me conocía, me decía: Luisito, ten cuidado con probar esto porque está caliente. Mi abuela lo ponía a reposar después que estaba cocido para después meterlo en unos envases y después llevarlos a la nevera para entonces su uso. Entonces mi abuela siempre colocaba esa olla no a la mano mía, porque entonces me la iba a comer. La ponía bien en un estante bien alto, hermano, que yo no lo pudiera alcanzar. Entonces le ponía la tapa y encima le ponía una piedra, como para que yo no haya posibilidad de yo alcanzarla. Y yo me hacía el santico, hermano. Y entonces cuando mi abuela salía a hacer alguna diligencia, al vecino, qué sé yo ahí aprovechaba y agarraba a mis hermanitos, mire, los distraía, los mareaba todo. Agarraba una silla, montaba una silla más pequeña arriba, después montaba un perolito más arriba, y entonces yo me encaramaba hasta que llegaba con mis manitos allá arriba. Y con aquel cuidado y esfuerzo quitaba aquella piedra, ¡pah!, y después la tapa y la ponía entonces con mis hábiles dedos empezaba a agarrar los pedazos de lechosa, mis hermanos. Estaba un poquito caliente, pero igual los agarraba y me los devoraba y me los comía, pero con aquel gusto, y aprovechaba, me chupaba los dedos y agarraba otra vez. Es tanto que no se va a dar cuenta, decía yo. Entonces comía, agarraba, ponía la tapa, ponía la piedra, bajaba todo con cuidado, veía si se había goteado algo, limpiaba con un trapo, mis manos estaban llenas, me las limpiaba con agua y jabón, me secaba perfectamente, y entonces venía mi abuela y todo bien, abuela, y todo chévere, pero al rato: Luisito. Yo, Dios mío, ajá, abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué te comiste el dulce lechosa? Me desobedeciste. Yo, no, jamás, yo no he comido. Sería Pedrito, mi otro hermano, yo siempre echándole la culpa. Sería él que se lo comió. Que me mentiste, ¿por qué lo hiciste? Y entonces yo ahí discutiendo con mi abuela. Estoy hablando de un niño de 4 años, aproximadamente 5 años, ahí enfrascado, justificándome delante de mi abuela que yo no me había comido el dulce. Y mi abuela me agarraba por un brazo, por las orejas, y me mostraba entre el espejo: mira, entonces, ¿qué es esos restos de dulces de lechosas alrededor de tu boca? Hermano, no hay crimen perfecto, hermano. Eso de que hay un crimen perfecto, eso no existe. Eso será en televisión, pero en la realidad no existe un crimen perfecto, porque yo limpiaba todas las evidencias, hasta las manos me las lavaba, pero se me olvidaba alrededor de mi boca. Entonces quedaba en evidencia, mis hermanos. Cuando mi abuela me decía: ¿te comiste el dulce lechosa?, es porque era verdad. Así mismo es Dios. Su juicio es verdadero. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, pero ¿quién engaña a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Entonces, cuidémonos nuestro testimonio delante de Dios y seamos honestos al reconocer nuestras miserias, nuestras flaquezas y nuestras debilidades, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Seguimos leyendo este pasaje tan interesante, mis hermanos. Dice, aquí introduce una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre?
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El apóstol Pablo era un ágil escritor, dominaba el arte de la escritura. Y una de las cosas que él empleaba en su escritura era la retórica. La retórica consiste en comunicar un mensaje a base de preguntas. Usted lee la carta a Romanos y hay muchas preguntas, pregunta aquí, pregunta allá, pero él lo que quiere es tocar la conciencia de sus lectores y moverlos a la reflexión y por ende a la acción restauradora. Y Pablo está haciendo estas preguntas que son como un cuchillo a nuestra conciencia, a nuestra vida. Y se pregunta: ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Obviamente no. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie, hermanos. Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Y tarde o temprano, lo oculto en tinieblas será proclamado desde las azoteas. No piense el que peca a escondidas que nunca será descubierto. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz, porque no podremos escapar de un Dios que todo lo escudriña, un Dios que todo lo ve. Fíjense lo que Dios está hablando, hermano. Esto nos da una idea en Amós capítulo 1, en Amós 9, versículo 1 en adelante. Dios está hablándole a los impíos de Jerusalén, de Israel. Está diciendo: no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, en la silla de Caracas, allá arriba en el Ávila, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es inevitable el juicio de Dios. Vuelva hacia el que está a su lado por un momento y dígale: los juicios de Dios son inevitables. Es inevitable. Nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Pero no se pongan tristes, hermano. Ahora escuche lo que dice el versículo 4. Pablo sigue con su retórica, pero nos quiere arrinconar para que reaccionemos positivamente, mis hermanos. Amén. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Qué frases tan hermosas que demuestran el carácter grande de Dios. Benignidad. Dios es benigno. Su benignidad habla de ¿qué? Habla de su bondad. Habla de su generosidad. Dios es bueno. Dios es generoso. Dice el apóstol, Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Cada vez que salga el sol, mis hermanos, usted acuérdese que Dios es bueno. Cada vez que llueve, aunque hay desenlaces tristes en algunos casos por las inundaciones, pero con todo y eso, Dios sigue siendo bueno. Cuando llueve, cuando sale el sol, Dios es bueno. Su benignidad es por todas las generaciones, dice el salmista David. ¿Cuál es la raíz de esta frase? Bene ignus, fuego. Ignus significa fuego. Bene, bueno. Benigno es fuego bueno. La benignidad es esa naturaleza del fuego divino de traer cosas buenas a nuestra vida. En medio del frío, de la injusticia, de la maldad,
en medio del frío que provoca el pecado, la soledad, la desesperación, en medio de todo ese frío infernal, el Señor nos arropa con su calor. Con su fuego nos da paz, nos da quietud, nos da seguridad. Nos sentimos acobijados, nos sentimos protegidos, que no nos vamos a morir de frío porque su calor está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por su belleza? ¿Cuántos alaban a Dios por su benignidad? Un fuego bueno es el Señor para nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. No es ese fuego maligno, ese fuego que devora todo un bosque y trae desolación y muerte de la flora y la fauna. Es ese fuego que encendemos para cocer nuestros alimentos. Entonces Dios asegura que no nos falte nada, que sea cual sea la situación que viva tu ciudad, tu país, tu mundo en el que vives, nada te falte. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Alabado sea la benignidad de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoras su paciencia, la paciencia de Dios? La capacidad de retener. Dios retiene por momentos su juicio. Dios retarda entonces, a causa de su bondad, a causa de su benignidad y de su amor eterno para nosotros. Dios aguanta y retarda el desatar su ira y su juicio sobre nosotros. Él nos juzga inmediatamente. Usted quiere ver la reacción de Dios ante un momento de injusticia. Vea su benignidad, pero vea sobre todo su paciencia. Dígale al que está a su lado también: Dios ha sido paciente contigo. Dios ha sido paciente contigo. Sí, porque nosotros creemos que Dios es paciente con otros, pero con nosotros no lo ha sido. No, Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. ¿Ignorará su benignidad? ¿Ignorará su paciencia? ¿Seguirás ignorando su longanimidad? ¿Qué es longanimidad? Largura de ánimo. Su ánimo no se acaba. El Señor no se desinfla fácilmente. Él está contento contigo y lo seguirá estando. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Se entristece cuando pecamos, pero te ama con un amor incondicional, un amor entrañable. Aleluya, aplauda la ternura de Dios, la longanimidad de nuestro Dios. Él no paga mal por mal. Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. El ánimo para nosotros es eterno. No tiene límites, no tiene fin. Aleluya. Su carita feliz sobre tu vida es eterna. Dios tiene un ánimo que no se acaba, que no se termina. Y ese ánimo no se crea, mis hermanos. Es como hacer de tripas corazones. Es esa paciencia, es esa largura de ánimo que te hace esperar por el ser amado. Pero mientras esperas, mientras extiendes tu amor y tu benignidad, mientras extiendes tu ánimo, en el fondo se sufre, porque el que ama sufre. El amor es sufrido. ¿Cuántos saben que el amor es sufrido? Y mientras Dios está esperando por ti, mientras Dios te extiende su ánimo, su aliento, su misericordia, su nueva oportunidad, su gracia te ha sostenido, su amor, Él sufre hasta que no te vea totalmente formado en Cristo Jesús, hasta que no te vea la estatura de su amado Hijo. Él sigue sufriendo por ti y por mí, porque nos ama. Su amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. El hecho de que Dios es bueno con nosotros, el hecho de que Dios es paciente con nosotros, el hecho de que Dios extiende períodos, nuevas oportunidades para que nosotros le sigamos, para que alcancemos el ideal que Él tiene para todos y para cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es salir corriendo a la gracia, al amor, a la benignidad, a la paciencia y a su longanimidad, y caer rendidos a sus pies y agradecerle un minuto más de misericordia, un día más de gracia. Alabado sea Dios, porque la longanimidad de Dios en algún momento se detiene, y entonces el Señor trae su juicio sobre nuestras vidas. Yo quiero invitarles a ponerse de pie por un momento. Es el llamado de Dios para todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Fue la experiencia del hijo pródigo. Se había retirado de la casa de su padre, había pecado, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero él entonces piensa en la benignidad de su padre. Estaba presto para bendecir, no para maldecir. Estaba pendiente de cubrir y de proteger a sus seres queridos. Un padre paciente que se retardaba a la hora de emitir un juicio. Un padre con una conducta, con un carácter, con un ánimo eterno, muy longánime, era su padre. Basado en su benignidad, basado en su paciencia, basado en su longanimidad, el hijo pródigo toma la decisión más importante de su vida. Él entonces, escuche bien, decide arrepentirse, que no es darse golpe de pechos, que no son llorar lágrimas de cocodrilos, sino tomar una decisión de cambiar para siempre la conducta que me está deteniendo y me está impidiendo lograr los propósitos por el cual fui diseñado en el vientre de mi mamá. Tú tienes un propósito. Dios tiene planes grandes con tu vida. Se han detenido porque tú lo has decidido. Pero cuando decidas volver al Dios benigno, al Dios paciente y al Dios que es longánime, entonces tu vida cambiará. Tu panorama va a cambiar, porque tu corazón va a cambiar, y entonces te vas a enrumbar hacia el cumplimiento de todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. El hijo pródigo, sin postergar, entonces comienza a correr. Está muy débil, había pasado mucha hambre, estaba flaco, enclenque, sus carnes huesudas, y allí mismo en su condición, sin embargo, saca fuerzas de donde no las tiene, y él comienza el retorno a la casa de su padre. Y a lo lejos ve la casa, pero es sorprendido por el amor de su padre, que corre hasta donde él está, porque el Señor dice en su palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Su benignidad, dice San Pablo, ¿no ha de guiarte al arrepentimiento? Claro que sí. Nos toma de la mano y nos hace volver a Dios. Nos toma de la mano su benignidad y nos hace recapacitar y tomar la decisión valiente de cambiar. No es fácil tomar la decisión para cambiar. Nos gusta que otros cambien. Nos gusta ver cómo otros pueden cambiar, pero a la hora de yo cambiar, eso no es fácil, eso es otra cosa. Pero hoy se trata de cambiar tú. Hoy se trata de la decisión que tú has de tomar en tu vida. Se trata de que tú te armes con el valor, con el entusiasmo que invadió al hijo pródigo, y con determinación corras a los brazos de un Dios benigno, un Dios paciente, un Dios longánime, que no te va a crucificar, que no te está diciendo: yo te espero en la bajadita, todas estas me las vas a pagar. No, Dios no suma débitos, Dios es amplio en perdonar.
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.